Vamos a conversar con Cristian Zurita, periodista de Mil Hojas y La Fuente. Ya le vamos a preguntar qué pasó con estos portales, porque se han fusionado, van a seguir un solo camino. Quiero empezar con Cristian, con una noticia que salió anoche, esta acusación de Estados Unidos a Alex Saff y Álvaro Pulido por lavado de activos. Tú conoces este caso, tú lo has manejado periodísticamente. Cuéntanos un poquito. Bueno, este es un tema que llegó a conocimiento del periodismo alrededor del año 2011, no es nuevo. Y las primeras publicaciones sobre este tema lo hizo el portal Plan B, en el que se identificaron ya irregularidades en los procesos de exportación desde Ecuador a Venezuela, utilizando el sistema único de compensación regional que es el Sucre. Así es. Yo pude escuchar en días pasados la entrevista que ustedes le hicieron a la gerente del Banco Central, Verónica Artola, y se puso a toser efectivamente aquí en este set. No pudo responder muchas cosas, pero es un tema que se arrastra ya desde el año 2011. En realidad, a criterio de muchas personas que conocen este tema, no es un monto de 2.500 a 3.000 millones de dólares. Los montos de exportaciones ficticias pueden llegar a los 10.000 millones. ¿Sí? Y pues existen protagonistas claramente definidos en este tema. Ahora, en el caso ecuatoriano, prácticamente el caso está totalmente cerrado, ¿sí? No hay inculpación y quienes efectivamente de alguna manera sufrieron todas las consecuencias fueron fueron las autoridades del Banco Territorial. Y algo relacionado a una empresa, a una cooperativa que se encontraba en el Austro, en el Austro, que exactamente no quiero cometer el error de dar otro nombre, pero fueron estos pocos ejecutivos de empresas privadas las que sufrieron básicamente el peso de la justicia, ¿sí? En Venezuela, este tema se internacionalizó y logró ponerse un juicio en el distrito de Florida, donde efectivamente se acaba de determinar que los creadores de la empresa Fondo Global, a quienes tú así mencionas un momento, el señor Saff sobre todo, y el señor Pulido, han sido identificados como responsables de lavado de dinero y tráfico de drogas. Es decir, mientras en Ecuador se cerró el caso por completo y en Venezuela nunca se investigó, y ahora efectivamente la Asamblea de Venezuela sale con el mamotreto de que van a investigar este tema, fue claramente trabajado por la prensa. O sea, los primeros temas fueron trabajados por Plan B. Existe un informe periodístico maravilloso en el cual yo fui parte, elaborado por Diario El Universo, ¿sí? Y este último reportaje que lo acabamos de presentar, de cómo se liberaron los últimos 63 millones de dólares que se encontraban retenidos por el Banco Central en el Ecuador y que fueron a través del Banco Amazonas distribuidos a personas ahora directamente ligadas de la Liga Pro, como es el señor Loor Centeno, ¿sí? Que es el presidente de la Liga Pro, y que ese dinero también estaría relacionado a otros empresarios que en su momento también han pasado por el fútbol. Eso habrá que investigar, pero aquí aparentemente el caso ya se cerró. Habrá que ver si es que la Fiscalía encuentra el espacio tanto para sus fiscales como para identificar si es que existen, bueno, es que las irregularidades existen, ¿no? Para reabrir el caso. Por ejemplo, el caso que está pendiente es el tema electrocables con el señor Nasib Neme, ¿no? Que es clarísimo, él tenía que exportar 60 toneladas de productos eléctricos para Fondo Global hacia Venezuela para el proceso de construcción de viviendas que se habían propuesto. En realidad las exportaciones no llegaron a más de 2 toneladas, ¿sí? Y él recibió 24 millones de dólares. Y 12 millones de dólares, para hablar de cifras cerradas, simplemente no aparecieron o nunca pudo justificar qué se hizo con ese dinero. Sin embargo, ese caso fue cerrado por Chiriboga. Así que en este tema todavía hay mucho que decir, hay mucho por hacer y explicar cómo fue, por ejemplo, el caso de electrocables, porque nadie ha explicado, ¿sí? Y el momento en que lo que pasa es que hemos tenido una serie de escándalos tras escándalos, y cuando se analizaba en Ecuador, en el tema de Fondo Global, por ejemplo, cuando se hacían las investigaciones y estaban unos fiscales en Guayaquil a cargo del caso, estalló el caso Odebrecht. Y el propio fiscal que se encargaba del caso le quitaron, luego eso fue archivado, y al fiscal lo pusieron a investigar el caso Capaco.
Sí, y él fue el que efectivamente tuvo con la actual fiscal general del Estado, Diana Salazar, construir lo que significaba las relaciones de Carlos Pareja Cordero dentro del tema Odebrecht y efectivamente intentar su captura que nunca lograron hacerlo, pues, ¿no? Cristian, hace más o menos 15 días, cuando La Fuente y Mil Hojas hacen toda la explicación de cómo sería esta trama de exportaciones ficticias utilizando al Sucre, a este sistema único de compensaciones que con bombos y platillos lo lanzaron Correa y Chávez en Venezuela. Se fue desentrañando todo esto que realmente esto de contenedores vacíos para mostrar una fachada, una mascarada, realmente lo que se estaba haciendo era otra cosa. Y coincide con lo que ayer pasa. Los señores Saf y Pulido acusados por Estados Unidos. Bueno, es que el Sistema Único de Compensación Regional servía únicamente para una cosa: lavar dinero de Venezuela, ¿sí? Porque ¿qué es lo que se hacía? Desde Banco Central a Banco Central se hacía una transferencia de recursos a través de bancos corresponsales que podía hacer cualquiera. Pero la autorización directa venía del Banco Central. ¿Y qué es lo que se hacía desde Venezuela? Se enviaba el 100% del producto que se iba a adquirir, o el 80%. Ese dinero que salía en bolívares desde Venezuela se transformaba en dólares lavados y ese momento se pagaba el 5% por salida de capitales y ese dinero se iba o a Panamá o se iba directamente a los Estados Unidos. Pero la lavandería estaba en Ecuador. La lavandería era el sistema Sucre, ¿sí? Por eso es que prácticamente todas las... El único uso, y aquí lo dijo la señora Verónica Artola, el único uso del Sucre fue a través de Venezuela y Ecuador. Era un sistema de lavado. Un sistema de lavado con acuerdos al más alto nivel, porque eso significaba que desde el propio Banco Central se daba la orden, o sea, de Venezuela, Banco Central de Venezuela, se daba la orden para desembolsar el 100% de las compras que no existían para ese país. Y ahí me perdí yo cuando la señora Verónica Artola trató de designar una participación del Banco Central del Ecuador en este tema. Dijo, no, este es un tema de la banca privada. No, esto es un tema del Banco Central. Cuando, claro, claramente esto es un tema del Banco Central. De Banco Central a Banco Central. Bueno, pues ahí la señora Verónica Artola ha mentido, porque es un tema que le corresponde directamente al Banco Central. Porque un banco corresponsal, sea cualquier banco del Ecuador que tenía en la cual se estaba haciendo esa transacción, no hubiera sido posible si no existía el aval del acuerdo firmado por los dos presidentes, Rafael Correa y Hugo Chávez, y luego el señor Maduro, para celebrar este tipo de hechos. Así que el tema pasa sobre todo por el central. Y es en el central donde se dan cuenta, ¿sí? Y es en el central donde la información se va filtrando. ¿Ya? Lo que pasa es que obviamente no quieren aceptar de que aquí ha jugado un papel más que de cómplice, sino de parte y protagonista de las irregularidades, tal vez el organismo financiero más importante que tiene este país. Dijo que hubo 2 detenidos, por ahí por el 2015 más o menos. Deberían haber más, porque aquí los implicados son muchos, no por el banco, sí, no por el banco, porque efectivamente aquí existían acuerdos mayores, pero los responsables, mira, nosotros pudimos identificar una serie de empresas que simplemente fueron formadas o se iban constituyendo, porque en esto vinieron muchos venezolanos, ¿no? Y los venezolanos lo que hacían eran buscar empresas que tengan como un CARDEX ordenado, histórico, la compraban y a partir de estas empresas lo que hacían era supuestamente realizar las exportaciones ficticias, realizaban exportaciones de nuez moscado, como que exportaciones de macadamia, ¿sí? Es decir, cosas que el Ecuador jamás ha producido y que ahora, con la explosión de este hecho en el estado de la Florida, pues ya entendemos a qué nos encontrábamos abocados. Y el tema es que existieron miles de millones de dólares lavados a través del sistema Sucre, ¿sí? Que en Ecuador el caso fue cerrado por el ex fiscal Galo Chiriboga y que en los Estados Unidos ya se entiende que ahí existieron dos cosas: lavado de dinero, tanto de la corrupción de Venezuela hacia el Ecuador, y narcotráfico. Es dinero del narcotráfico. Ahora quizás vamos al caso Arroz Verde o también caso Soborno 2012-2016, Cristian.
Y en esto quería preguntarte un poco la decisión de la Fiscalía General del Estado de vincular a Rafael Correa y otras 21 personas a este caso. Y pues allí el portal de periodismo de investigación, La Fuente, Mil Hojas, han estado muy de cerca siguiendo todo esto y siempre con la tesis de que el expresidente Correa es el personaje clave en esta gestión, administración de estos sobornos para las campañas de Alianza País. Bueno, es que ahora ya que tenemos más, en este momento diríamos que existe un caso maduro, porque la Fiscalía General del Estado ya tiene muchas pruebas por varios puntos. Tiene la declaración y la cooperación eficaz de Pamela Martínez, que ha colaborado con toda la información y ha podido certificar que la información que ha entregado es real y ha dado su declaración. Lo mismo ha hecho la señora Laura Terán, que juega un papel preponderante, Laura Terán. Muy importante. Porque primero ella seguía órdenes, ¿sí? Y las órdenes era filtrar toda la información que existía en esta asesoría presidencial que manejaba Pamela Martínez. Es decir, a través de su nombre o a través de su computador se filtraba lo que hacían las 16 personas más que trabajaban en esta asesoría, que había una parte en la Presidencia de la República, otro grupo trabajando en la ciudad de Guayaquil y la mayoría en el edificio Concord, que está en la avenida 12 de octubre, diagonal al Club La Unión. Es decir, allí es donde Laura Terán pudo filtrar la información prácticamente de todos los funcionarios que trabajaron. Y eso ya lo tiene a través del debido proceso, la Fiscalía ha logrado conseguir esa información y ha logrado incluso conseguir información adicional que le correspondería a los equipos personales que tenía Alexis Mera. ¿Sí? Eso es una información que entendemos que está en reserva, todavía se está analizando, pero tiene una información bastante madura del caso. Y por eso es que él se atreve a incluir o a vincular a todos estos nombres, empezando por Rafael Correa. Ahora, ¿qué es lo que se sabe y qué es lo que se entiende? Que Arroz Verde no viene desde el año 2010, sino que madura en el año 2010. Es decir, antes existía ese mismo proceso de recuperación de recursos económicos, pero lo hacían de una manera más rudimentaria, por llamarlo así, ¿no? Entonces lo manejaban en carpetas. Cuando aparece la asesoría de Pamela Martínez, todas estas carpetas que manejaban recursos, que en principio que salieron de los bolsillos del gabinete del presidente de la República, después ya se formó en un fondo privado que tenía que manejarse a través de cajas fuertes y a través de esto que hemos identificado como cruce de facturas, ¿no? Entonces, y yo creo que a eso se debe la vinculación de tantos nombres y a eso se debe la vinculación, sobre todo de Rafael Correa, que es importante entender el papel que juega aquí. O sea, él ya venía arrastrando este sistema de fondeo, primero por parte de ellos y luego privado, se constituye en un sistema maduro que lo maneja Pamela Martínez y su combo, ¿no es cierto? Y el momento en que ya se tiene estructurado ya llama a todos. O sea, yo sé que faltan nombres que son importantes, pero yo creo que en este momento existe un caso bastante fuerte documentalmente. Creo que incluso la cooperación eficaz de ciertos protagonistas que todavía no conocemos ha sido importante para entender. Y pues lo que yo más destacaría es la presencia de nombres como el representante de Sino Hidro, porque esto al caso le da una connotación transnacional. Y el caso podría empezarse a investigarse en China, donde se encuentra el señor Cai Rongguo, e incluso recordemos que Cai Rongguo y otros relacionados al actual presidente de la República estaban intentando buscar proyectos de interés en otros países de Latinoamérica, por ejemplo Cuba, ¿no? Eso nos abre a que esta investigación pueda ser seguida, sea en China como en Corea del Sur, donde está la empresa SK, que es una de las que efectivamente han entregado dinero, y se extienda y se entienda que la corrupción no solo está a nivel ecuatoriano, ¿no? Por ahí destacas el tema de la implicación a Sino Hidro, como tú dices, pero por el otro lado está el tema de ¿por qué no está Odebrecht? Si el primer titular del caso Arroz Verde, cuando ustedes lo explotaron, fue
Odebrecht puso presidente en el Ecuador y no está Odebrecht implicado. Es cierto que las versiones que está dando Gerardo Pereira de Sousa son importantes porque atan y conectan muchas cosas sobre todo de los sobres, de los famosos sobres que se entregaban a Alexis Mera, pero no está Odebrecht implicado. Pero seguramente lo va a estar, porque luego de las declaraciones de Gerardo de Sousa en la Fiscalía, lo que él, entiendo, ha dicho es que efectivamente él se encargó de entregar sobres a su destinatario, que era la señora Pamela Martínez, pero que no sabía qué había dentro. ¿Ya? O sea, Gerardo de Sousa le pagó un viaje a Pamela Martínez e incluso pudo haber viajado con ella al Brasil. ¿Sí? ¿Qué nos hace pensar que efectivamente él no sabía qué llevaba dentro de esos sobres? Lo que yo creo es que en este momento existe suficiente elementos para pensar que el señor José Concienzao Santos le mintió a la Fiscalía. Por tanto, si le mintió, ¿sí? La cooperación eficaz celebrada con él se cae. ¿Sí? Y por tanto él es susceptible de ser vinculado en cualquier tipo de delito a este mismo caso. ¿Sí? Y lo que corresponde es que sea el propio señor José Santos quien quien en una nueva declaración explique por qué ocultó información a la Fiscalía, ¿sí? Y este tipo de nuevas relaciones. Es decir, el caso tiene una puerta abierta para continuar. Así que no me preocupa tanto por allí, porque lo que ha hecho Gerardo de Sousa es muy importante. Dejar en evidencia que Santos ocultó información. Y al haber ocultado puede acabar esa cooperación penal y en ese momento es susceptible de ser juzgado en el Ecuador. No solo él. Ahora, no han existido otro tipo de declaraciones, pero yo creo que va a ser muy importante que el señor Luis Mameri, por ejemplo, sea llamado por primera vez a declarar y explicar la entrega de recursos económicos que se le hizo a Alexis Mera, que todavía ese tema no ha sido tocado. Yo creo que el caso Odebrecht está totalmente abierto, ¿sí? Para ser reabierto. El caso Odebrecht conectado con el caso Arroz Verde, sobornos 2012-2016, o el caso Odebrecht como tal. Por las dos vías. E incluso me atrevo a pensar que podría ser tratado en una misma cuerda, en una sola vía, porque estamos hablando de financiamientos para el partido. ¿Sí? Buena parte de los recursos fueron para el financiamiento del partido, y eso abre una posibilidad de reentender lo que pasó en el caso Odebrecht. Ahora, muchos dirán es que ya está sentenciado, sí, está sentenciado, pero lo que ha dicho Gerardo de Sousa es importantísimo. Aquí lo que le corresponde a la Fiscalía es pasar ese umbral que nos ha dejado abierto tanto el tema Arroz Verde como las declaraciones de Gerardo de Sousa. 8:02, conversamos con Cristian Zurita. Cristian, ¿qué crees que debería pasar en este caso? Ayer pues fue comidilla un tuit de Rafael Correa en donde pues él menciona: durante años de nuestros propios bolsillos aportamos, dice en mi caso, $380 mensuales, ver recibos para un fondo de solidaridad de la presidencia manejado por Pamela Martínez, con el cual dice ayudábamos a ciudadanos, a nuestros militantes. Lo curioso de esto es que en este tuit difundido por él mismo están las iniciales en el recibo de SP, señor presidente, en donde pues él mismo, podríamos pensar que se autoincrimina, se demuestra que él efectivamente era SP en estas iniciales. Es que Rafael Correa siempre se ha puesto la cáscara, y siempre, o sea, además por su incontinencia verbal, nunca ha dejado de decir cosas importantes. Lo que dice es real. Pero también se ajusta a lo que acabo de señalarte, que este tema se arrastra desde el año 2007, ¿sí? Que el dinero que justamente se llamaba Fondo Solidario, ¿sí? Se llamaba Fondo Solidario, lo sacaban de su bolsillo él y su gabinete. Luego esto se fue perfeccionando, esto se manejaba en carpetas, mira, sí, en carpetas físicas. Ahí tenía cuánto dinero tengo aquí, cuánto dinero tengo acá. Cuando llega el año 2010,
¿sí? Lo que hacen es todas estas carpetas que manejaban estos fondos solidarios, que manejaban varias personas, entre ellos directamente el propio presidente, le entregan a Pamela Martínez y ella es quien se encarga, ¿sí?, de sintetizar la información anteriormente existente y con la nueva. Es decir, por eso Arroz Verde aparentemente madura en el 2010, ¿sí? Bajo este principio, ¿sí?, no tiene mayor sentido llamarle sobornos 2011, sí, 2016. Ya, en realidad debería ser un arroz verde de 10 años, ¿sí? Porque esto empezó desde mucho antes. Entonces, lo que está diciendo Rafael es verdad, pero Rafael siempre se cuida también con la verdad, ¿no? O sea, había este escritor uruguayo que decía: la peor forma de mentir es decir la verdad, porque la puedes utilizar a tu manera y sacar provecho de ella. Pero eso es lo que está haciendo él. Ahora, lo que nos deja claro es que existe un fondo desde el inicio del gobierno, ¿sí?, que primero salía de sus bolsillos. Hay que entender cómo efectivamente esto fue variando. Desde el primer gobierno. Estamos hablando desde el año 2007. O sea, debería ser sobornos 2012-2016 se llama oficialmente. Ya. ¿Por qué no se llama sobornos 2007-2017? Tiene que ampliarse, porque hay la posibilidad, con la información obtenida y con las declaraciones futuras de todos los protagonistas, de entender cómo es que este fondo, que era primero del bolsillo de los funcionarios, terminó madurando como sobornos a los empresarios que se ajustaron, simplemente se ajustaron. Ahora, yo creo que hay suficiente información no solo para vincular a una posible financiamiento de campañas de Alianza País, sino a otros partidos políticos, y eso creo que va a quedar en evidencia. Veamos si es que la Fiscalía se atreve a abrir esa caja de Pandora. Hay otros arroces de otros colores. Ajá. Hay evidencia de que eso existe, y pues habrá que ver si es que la Fiscalía tiene la capacidad de abrir eso, ¿no? ¿Y el papel de Cuesta contra ustedes? A ver, Cuesta tiene la ventaja de ser un tipo sin importancia, con la atalaya de que es el secretario asesor del presidente de la República con cargo de ministro, ¿sí? El señor Cuesta, en primera instancia, llegó supuestamente para hacer cambios y generar los procesos de privatización de las entidades del Estado. Yo creo que en realidad no está dedicado a eso, debe estar dedicado a otros negocios, porque como tal, como lo hemos dejado identificado, lo que el señor Cuesta sabe hacer con el Estado son negocios, ¿sí? Yo no le voy a responder a este sujeto, porque creo que ya lo hemos dejado en evidencia y con claridad y con documentación lo suficientemente fuerte de quién se trata, quién es y qué es lo que quiere, y cuáles son sus relaciones con el presidente y por qué está allí. A quien le corresponde hablar sobre la presencia de Cuesta no es a nosotros, sino al presidente de la República. Es Lenín Moreno quien tiene que responder por qué el señor Santiago Cuesta está allí. No nosotros, ni le tenemos por qué estar respondiendo en los mismos términos a este sujeto. Cristian, ¿qué pasó con La Fuente y Mil Hojas? ¿Cuál es el proyecto que tienen ustedes inmediato, el que empiezan? Teníamos un proyecto de fusión desde hace ya inicios de año, un poco antes también habíamos pensado que podíamos fusionarnos, y en verdad se nos había hecho más difícil de lo que nosotros esperábamos constituir un solo portal, un solo medio con plataformas que de alguna manera nos puedan permitir salir con información tal como lo estamos haciendo, y si es que acaso nos tumbaran, tener las plataformas para evitar un ataque o una caída. O sea, en este momento, con la información que hemos generado, si sufríamos un ataque tal como ha pasado, si es que no teníamos respaldo, efectivamente la sociedad no conocería ni del caso INA Papers, ni del caso Arroz Verde, ni del último caso que acabamos de conocer de Fondo Global, que acabamos de hablar en este momento, ni de este tema de la metida de mano de la justicia en los correos que aparece en las computadoras de Pamela Martínez. Lo estamos haciendo, es una fusión que la habíamos pensado y que le estamos ya constituyendo, porque efectivamente, primero creemos que la unión hace la fuerza. En un país que todos se disgregan, ¿sí? En un país en el que a todos nos cuesta mantener un tipo de unión, ¿sí?
y para nosotros también es difícil mantener una relación de unión. Creo que hacemos un esfuerzo por mantener. Segundo, porque creemos que tenemos que constituir un espacio financiero fuerte para seguir haciendo lo que podemos hacer. Pero nosotros hemos trabajado en condiciones indigentes los últimos 4 años, en verdad extremas, ¿no? O sea, hemos tenido que recurrir incluso a todos quienes hemos estado en estos espacios, a nuestras familias o amigos para sobrevivir. Eso tiene que cambiar. Vamos a constituir una empresa que nos permita conseguir y buscar pautas para tener un flujo constante de ingresos y poder seguir haciendo trabajo, porque hacer periodismo, ustedes Verónica, Milton, saben, hacer periodismo es caro. Lo que significa mantener un staff de periodistas anual es verdaderamente caro, pero es más caro no tener un buen periodismo. La realidad para un país como los nuestros, como el Perú, como Colombia, como Ecuador, es que si no tenemos un buen periodismo, es más caro, ¿sí? Es más caro para un país. Y los ejemplos lo estamos viendo todos los días aquí. O sea, es tal vez nosotros los periodistas deberían hacer un mea culpa, por ejemplo, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que ahora la Asamblea con el quinto poder se encuentran entrampados en una pelea que parece que no tiene salida, y con un presidente del Consejo de Participación que a futuro no va a tener ninguna capacidad política de dirigir ninguna institución, si es que se queda. O sea, las condiciones de desinstitucionalización son gravísimas. Eso tenía que haber identificado el periodismo en su momento. Así que lo que pensamos hacer es fortalecer nuestro staff, encontrar un sistema de ingresos fijos que nos permitan sobrevivir con total transparencia. Su propio arroz verde. Sí, tener un financiamiento, una página abierta, que sepan quiénes son nuestros financistas, quiénes aportan, cómo aportan. Pensamos hacer también un sistema de fondeo a través de la sociedad, sobre todo quienes son nuestros principales lectores, que son personas profesionales de clase media que están interesados por construir un país interesante, viable, posible para sus hijos. Así que eso es lo que estamos haciendo. Es un grupo en el que estamos algunos periodistas. Está obviamente Fernando Villavicencio, está Marta Roldós, está Katy Erazo, está Cristina Solórzano, un par de colaboradores periodistas más. Están un grupo de diseñadores, otros que efectivamente nos han colaborado en tema de redes sociales. Es decir, esto ha sido un encuentro de muchas personas que con bajos recursos se ha adaptado a tratar de hacer un trabajo por demás eficiente, difícil y valiente. Cristian, y sobre esto, ¿no han estado exentos de ataques desde el lado de redes sociales, también desde el portal? Sí, hemos tenido ataques. En realidad los ataques a través de redes sociales que sean como directos a personas, pues no los tomamos en cuenta. Pero por ejemplo ayer se bajaron la cuenta de Twitter de nuestro nuevo medio, que se llama PI, es Periodismo de Investigación. Y la cuenta ya está. O sea, no tenemos ni siquiera 500, 1000, 2000 seguidores y ya la cuenta está dada de baja. ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? O sea, ¿quiénes atacan? Todavía no hemos podido identificar. Lo que vamos a tratar de hacer es un proceso de verificación de cuentas, sí, a través de una conversación que podamos tener con Twitter a América Latina. Y para un medio que es nativo de Internet, si no cuenta, por ejemplo, con una cuenta de Twitter, es muy difícil, porque Twitter, si bien es una red polarizada, a ratos, como un canal, sí, a ratos es una entelequia, ¿no es cierto? Pero es nuestro canal de publicación de información. No podemos abandonar ese tipo de redes sociales para expresar y dar a conocer qué es lo que estamos haciendo, porque de las páginas, los portales de por sí, en ninguna parte ya prácticamente se entran a buscar. Y nosotros lo que producimos no son temas diarios, sino temas específicos y de profundidad que hasta antes de la fusión lo que estábamos haciendo es publicar un tema cada 10 días. Aspiramos que podamos tener 2 a 3 temas por semana. Bien, Cristian, suerte. 8:13. Cristian Zurita, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa y volvemos. Muchas gracias a ustedes.